Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Gagabin desde Beijing. Ya hemos entrado en 2020, un año que será significativo para China. El gobierno chino ha prometido erradicar la pobreza absoluta bajo los criterios actuales para 2020. En la batalla contra la pobreza, ¿cuáles son los logros importantes más destacados? ¿Será capaz el país de cumplir esta meta en este año tan decisivo y cómo lo conseguirá? En esta edición contamos con la presencia de la señora Lin Hua, investigadora de la Academia China de Ciencias Sociales, con quien trataremos estos temas. Señora Lin, gracias por acompañarnos en diálogo. Con placer, muchas gracias. Bienvenida a nuestro programa. Bueno, sabemos que el gobierno chino ha establecido la meta y ha prometido erradicar la pobreza absoluta para el año 2020. Pero ¿cuáles son los criterios de referencia para medir este objetivo? Y de acuerdo con los criterios actuales, ¿qué tan lejos estamos de cumplir esta meta? La actual línea de pobreza se estableció en el año 2011. Como la mayoría de la población pobre de China vive en la zona rural, este criterio de pobreza se calculó según la condición de vida rural. Fue un ingreso neto anual per cápita de los campesinos de 2.300 yuanes a precios constantes en el año 2010 y se ajusta irregularmente según el índice de precio rural. Y hasta el 2019 este criterio de pobreza se calculó a unos 4.000 yuanes del ingreso neto anual per cápita. Y además de este estándar de ingresos, también existe un estándar cualitativo para salir de la pobreza. Es decir, la población rural no se preocupa por la comida ni la ropa y la educación básica, la atención médica básica y la vivienda están garantizadas. Y según según la línea actual, la población pobre de China ha disminuido de 98,99 millones de personas en 2012 a 16,6 millones en 2018. Es decir, una reducción de más de 80 millones de personas pobres en 6 años, y también una reducción anual de 13 millones de habitantes pobres durante 6 años, anualmente durante 6 años consecutivos. Y se espera que para el fin del año 2019 aproximadamente la 95% de la población pobre de China, según la línea actual de la pobreza, salga de la pobreza. O sea, solo queda 5% más o menos para cumplir, para salirlos de la pobreza durante el año corriente. Y sabemos que desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, poner fin a la pobreza siempre ha sido una tarea fundamental para el gobierno, con el objetivo de lograr la meta de construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos. Y sabemos que sin la eliminación de la pobreza no puede ser realidad una sociedad modestamente acomodada. Pero ¿cómo evalúa usted los logros alcanzados de este país a lo largo de estos años en el sector de la eliminación de la pobreza? Durante muchos años, un problema muy importante en el trabajo de la reducción de la pobreza de China es la identificación de los pobres. Es un problema muy difícil, un tema muy difícil, una tarea muy difícil. Por eso la reducción de la pobreza no está tan enfocada, y los fondos y proyectos para reducir la pobreza no se dirigen de forma precisa. Y la implementación de la estrategia
de la reducción de la pobreza de forma precisa es un viraje muy importante en el trabajo de la reducción de la pobreza después del 18º Congreso Nacional de nuestro partido. Y después de la implementación de esta estrategia, la reducción anual de la pobreza de China ha alcanzado alrededor de 13 millones de habitantes, como he mencionado, que es más que la población total de muchos países. Y para lograr este objetivo, el gobierno chino ha adoptado muchas medidas no convencionales que son muy difíciles de realizarse o copiarse en otros países, como por ejemplo en el año 2014 más o menos 800.000 funcionarios se organizaron para ir a los pueblos, a las aldeas, para identificar a los pobres. Finalmente se descubrió cuántas personas pobres exactamente había. Y esto es inimaginable en otros países. Además de la reducción de la pobreza, o sea, de la reducción del número de personas pobres, otro éxito muy importante es la reducción de la pobreza de China. También ha promovido el desarrollo de las zonas pobres. Es decir, la reducción de la pobreza no solamente resuelve el problema de supervivencia, sino también el desarrollo a largo plazo. Y, por ejemplo, en zonas pobres, la inversión en las infraestructuras y servicios públicos ha incrementado significativamente, y la capacidad de autodesarrollo se ha mejorado mucho, y las industrias ventajosas también se han desarrollado rápidamente, y el entorno ecológico también se ha mejorado, y la calidad de vida ha elevado constantemente. Sí, bueno, desde el año 2012 el trabajo de erradicar la pobreza de China ha obtenido progresos impresionantes. ¿De qué manera se ha logrado a estos logros? Vamos a conocerlo en el siguiente video. En el camino de erradicar la pobreza para 2020, desarrollar las industrias es una medida imprescindible para lograr este objetivo y para poder ofrecer a las personas pobres oportunidades para un desarrollo sostenible. Entre todas las medidas aplicables, desarrollar las industrias es sin duda una de las más vigorosas. El cultivo de setas y las áridas y montañosas tierras del gran noroeste de China pueden parecer algo incompatible. Sin embargo, los agricultores del condado de Dongxiang han conseguido cambiar su suerte. Realmente, es mejor cultivar setas en un lugar de gran altitud como este. Los grandes cambios de temperatura hacen que sea un entorno ideal para el crecimiento de setas de alta calidad. Y además podemos vender fuera de temporada, cuando hay menos competencia. Cada agricultor de setas gana alrededor de 4.000 yuanes al mes, unos $600 americanos. El programa combinado ha sacado hasta el momento a 160 campesinos de la pobreza. Ahora existen planes para construir 600 nuevos invernaderos de setas, lo que ayudará a otras 2.000 personas. Y para aquellos con miras más ambiciosas, los contratistas pueden ganar cerca de 20.000 yuanes por cada cobertizo de setas que gestionen. En un condado remoto de la provincia de Shanxi, los negocios locales están proporcionando recursos a los campesinos para que puedan salir de la pobreza. Chang Fang es una granjera de 55 años del poblado Lijiaping, en el condado de Luoyang. Su principal fuente de ingresos es la cría de animales. He estado criando pollos durante décadas. Ahora las políticas son buenas y puedo criar cientos de pollos al mismo tiempo. En el poblado Lijiaping hay 20 familias como la de Chang Fang criando 7.500 pollos. Ellos empezaron de cero y han convertido su actividad en una herramienta efectiva para salir de la pobreza, con la ayuda del productor local a gran escala Desarrollo Agrario Chin Mai.
A los granjeros todavía les preocupan 3 cosas en la cría. Una es el riesgo, la segunda son las epidemias y la tercera las ventas. Para solucionar los problemas de los criadores de pollo individuales, el desarrollo agrario Chinmay ha implementado lo que ellos llaman el modo de cría ecológico 2+5. La cooperativa cría pollos durante 2 meses antes de entregárselos a los granjeros, quienes los crían otros 5 meses para luego venderlos de nuevo a la cooperativa a un precio más alto. Normalmente firmamos un contrato de garantía con las familias en la cooperativa para darles tranquilidad. Ellos solo tienen que criar los pollos y no tienen que preocuparse de nada más, lo que les da gran confianza. Para incrementar aún más los ingresos de los granjeros, el desarrollo agrario Chinmay planea expandir su mercado y promocionar los pollos negros de Lueyang, algo que está aumentando su escala, para así ayudar de forma constante a más granjeros a salir de la pobreza. Bueno, acabamos de ver 2 ejemplos especiales de alivio de la pobreza mediante el desarrollo de industrias. Según los nuevos datos o informaciones publicados por la Oficina de Alivio de la Pobreza del Consejo de Estado, más del 90% de las personas que han podido salir de la pobreza fueron por vía del desarrollo de industrias. Entonces, ¿podría contarnos un poco sobre sus observaciones respecto a esta vía de asistencia? ¿Y conoce usted algunos otros ejemplos que puede ayudarnos a conocer mejor esta medida y también sus efectos? Las experiencias de China muestran que el desarrollo de las industrias es una forma necesaria para reducir la pobreza. Sin el desarrollo de las industrias, la reducción de la pobreza es insostenible. Y la población afectada por la pobreza principalmente se concentran en las zonas rurales, pero la agricultura tradicional no ha resuelto el problema de su supervivencia. Y la mera asistencia social tampoco ha resuelto el problema fundamentalmente. Por eso me parece que la reducción de la pobreza por medio del desarrollo de las industrias no solamente es un modelo del desarrollo de capitales, sino también un mecanismo a largo plazo. Sí. Y existe, por lo tanto, este modelo, o sea, el desarrollo de las industrias para reducir la pobreza, ha sido considerado de uno más importante de los instrumentos principales para reducir la pobreza en China. Por eso me parece que ahora existen muchos casos exitosos sobre este aspecto. Y tomo un ejemplo más popular, como por ejemplo, ahora podemos comprar muchos productos agrícolas de buena calidad, pero de bajo precio en las plataformas de comercio electrónico. Y estos productos, o sea, principalmente provienen de zonas pobres. Y estas zonas tienen condiciones muy buenas, climáticas y naturales, y son muy adecuadas para cultivar ciertos productos agrícolas, pero son muy remotos, lejanas y carecen de informaciones. Y ahora, con la ayuda de las plataformas de comercio electrónico, se ha formado una producción a gran escala y las ventas de productos han aumentado mucho, y logrando así la salida de la pobreza. Sí, es una vía muy interesante que puede conectar el mercado y los productores para ayudarles a encontrar de forma más directa el mercado y vender sus productos. Además de ayudar con el desarrollo de las industrias, ¿qué otras medidas de asistencia también existe en este proceso de alivio de la pobreza? ¿Puede contarnos un poco más sobre este tema?
Además de la reducción de la pobreza por medio del desarrollo de las industrias, también existe la reducción de la pobreza por medio de la educación, por proyectos fotovoltaicos y por la reubicación y también por la creación de empleos. Estos modelos son cada día más populares actualmente, como por ejemplo la reducción de la pobreza por proyectos fotovoltaicos consiste en la colocación de instalaciones solares en los techos de las casas rurales o patios abiertos, y los campesinos pueden usar la energía solar ellos mismos, sino también vender el exceso de electricidad al Estado, y es decir, cada hogar puede ser una pequeña estación de energía solar. Y también a la reducción de la pobreza por la reubicación se refiere a mover a los pobres quien viven en las zonas con condiciones de vida muy malas y ubicarlos a otras regiones y ayudarlos a salir de la pobreza, mejorando la producción y condiciones de vida y ajustando la estructura económica y expandiendo los canales de ingresos. No sé si usted conoce algo más sobre la educación, o sea, por medio de educación ayuda a la gente a salir de la pobreza, o sea, la importancia de la educación para la eliminación de la pobreza. Sobre esto, ¿qué observación tiene usted? Me parece que la educación es un canal muy importante para salir de la pobreza. Y ahora en nuestro país existen muchos planes, muchos programas, muchos proyectos para ayudar a los niños, a los adolescentes pobres a conseguir las oportunidades de estudios, y los niños pobres pueden lograr algunas becas para seguir estudiando. Sí, en realidad yo creo que en su aplicación es una tarea que requiere de medidas estéticas, o sea, hay que tomar una serie de medidas conjuntas y buscar medidas apropiadas para cada familia, cada lugar, y eso es el alivio de la pobreza de forma muy precisa. Bueno, ahora para cumplir la meta de erradicar la pobreza para 2020, yo creo que hay que hacer bien dos tareas. Uno es como salir las personas que todavía se quedan en la pobreza durante el año corriente, y el otro es garantizar la vida estable de los que han podido salir de la pobreza para que no vuelvan a caer en la trampa de la miseria. Entonces, para usted, ¿cómo podemos hacer bien estas dos tareas en este año para poder garantizar el cumplimiento de esta meta? Creo que los dos problemas que mencionó son tareas muy importantes para el año 2020. Con respecto a cómo salir de la pobreza el resto de pobres, el plan del año 2020 se concentrará en ayudar a las zonas de pobreza profunda. Principalmente se refieren a los pueblos, a las aldeas muy pobres, y los pueblos con una población pobre de más de 10.000 habitantes o una tasa de pobreza de más de 5%. Y en estas zonas la infraestructura es muy mala y la base industrial es débil, y las dificultades para salir de la pobreza son grandes. Y por eso para estas zonas, para estas regiones, lo más importante es hacer un buen uso de los fondos
del Estado y desarrollar la agricultura basada en las ventajas de recursos e introducir industrias adecuadas de otras regiones. Y también es muy importante, muy necesaria, muy relevante el papel del sistema de seguridad social existente y el sistema de asistente. Y para evitar el retorno a la pobreza es necesario continuar la reducción de la pobreza por medio del desarrollo de las industrias, por la creación de empleos y también por la reubicación, como he mencionado, etcétera. Y las personas que han salido de la pobreza y las personas marginadas que corren el riesgo en caer en la pobreza serán más preocupadas, más monitoreadas y ayudadas por algunos mecanismos de asistencia específico de manera oportuna. Me parece que para el año 2020 el gobierno chino formulará una guía y establecerá y mejorará estos mecanismos para salir, ¿cómo se dice?, para garantizar que los pobres, las personas que han salido de la pobreza no caen otra vez. Claro. Es una tarea de suma importancia. Y sabemos que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU tiene como su primer objetivo erradicar la pobreza en todas sus formas. Y China es el primer país en vías de desarrollo que ha cumplido la meta de reducir a la mitad el número de gente en la pobreza. Y ahora China está comprometido a erradicar la pobreza absoluta para 2020. Entonces, ¿cómo resumiría usted las experiencias de China en este trabajo y su significado? La contribución de China a la reducción de la pobreza mundial es muy significativa. Sin la contribución de China, los objetivos de reducción de la pobreza de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU no se podrá lograr a tiempo. Y la reducción de la pobreza en China se ha beneficiado de dos ventajas. Primero, la economía china mantiene un crecimiento relativamente rápido, de modo que se pueden garantizar los fondos, las ayudas, los apoyos financieros suficientes para las medidas de la reducción de la pobreza. Y segundo, el sistema político es estable, lo que conduce a la formulación e implementación de las políticas, las políticas para reducir la pobreza sea muy constante y estable. Y además China ha innovado los modelos de la reducción de la pobreza. Como he mencionado, tenemos muchos instrumentos para reducir la pobreza. Y lo más importante es que la reducción de la pobreza en China no es solo ayudar a los pobres a elevar sus ingresos, sino también ayudarlos a desarrollar sus capacidades. Y la reducción de la pobreza de forma precisa crea oportunidades de desarrollo sostenible para los pobres a través del desarrollo de las industrias, la educación,
la capacitación, la protección ecológica y la reubicación, y moviliza plenamente sus potenciales e iniciativas. Recordamos que el 31 de octubre del año 2019, en una sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista de China, se indicó que hay que ganar con firmeza la batalla contra la pobreza y establecer un mecanismo a largo plazo para aliviar la pobreza relativa. A mí me parece que es la primera vez después del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China que el gobierno central planteó este concepto de pobreza relativa. ¿Cómo entiende usted este concepto? Y para usted, después del año 2020, aliviar la pobreza relativa pasará a ser una tarea principal del gobierno. ¿Y cómo podemos hacer esta tarea? Eliminar la pobreza según la pobreza absoluta, según la línea actual de la pobreza para el año 2020, no significa que la pobreza ya no existirá en el futuro. En el futuro, sí. La pobreza aún existe, pero esa es de otra forma, o sea, una pobreza relativa, como mencionó, o una pobreza multidimensional. La pobreza relativa quiere decir que los recursos que un individuo o una familia posee aunque pueden satisfacer sus necesidades básicas, no son suficientes para llevarlo a un nivel promedio de vida de toda la sociedad. Y el desarrollo desequilibrado y los sistemas de seguridad social inadecuados son las principales causas de la pobreza relativa. Y la pobreza relativa persiste a largo plazo, por muchos años. Por lo tanto, es muy necesario tomar las medidas efectivas para establecer y mejorar un mecanismo a largo plazo. Y por un lado, la línea de pobreza actual se debe ajustar después del año 2020. Y el criterio de la pobreza relativa no se mide por el valor absoluto del ingreso, sino por el nivel relativo del ingreso. Generalmente equivale a 50 o 60% del nivel de ingreso promedio. Y por otro lado, se debe considerar la pobreza multidimensional, lo que quiere decir que además del ingreso se debe considerar algunos elementos o otras dimensiones relacionadas con el nivel de vida, tales como la educación, la salud, la atención médica, la infraestructura, la vivienda, el medio ambiente, etcétera. Sí, claro. Yo creo que la pobreza relativa no puede ser erradicada porque será una tarea perteneciente. Con el aumento del ingreso siempre va a existir pobres relativas, pero eso para el gobierno será una tarea de muy largo tiempo. Muchas gracias, profesora. Gracias por su comentario. Muchas gracias. Bien, amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.